A veces no es el mundo exterior el que nos pesa, sino lo que seguimos cargando por dentro. Heridas que no sanamos, palabras que aún duelen, miedos que no soltamos. ¿Cuántas veces intentaste seguir adelante, pero algo invisible te alaba hacia atrás? Este video no es una simple reflexión, es una guía para liberar tu mente y tu corazón del sufrimiento innecesario. Desde la visión budista, aprender a soltar no es perder. Es volver a ti. Cuando dejamos ir el resentimiento, el apego al pasado y la necesidad de controlarlo todo, algo profundo ocurre. La mente se aclara, el pecho se aligera y la paz, esa que parecía tan distante, comienza a habitar dentro. Aquí vas a descubrir cómo aplicar enseñanzas budistas milenarias para transformar la ansiedad en presencia, el dolor en sabiduría y el caos interno en serenidad. Todo con pasos reales, accesibles y profundamente humanos. Así que antes de continuar, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué es eso que tú sabes que necesitas dejar ir, pero aún no has podido? ¿Qué emoción, pensamiento o situación te está quitando la paz? Escríbelo en los comentarios y hagamos de este espacio un punto de encuentro para soltar, sanar y renacer desde adentro. Lección 1. El sufrimiento nace del apego invisible. No siempre nos damos cuenta de cuánto estamos apegados hasta que algo comienza a doler. A veces el apego no está en los objetos materiales, sino en expectativas, identidades, personas o incluso en la imagen que construimos de nosotros mismos. Es un lazo sutil, silencioso, pero que con el tiempo se convierte en una cadena que aprieta sin que lo notemos. Buda enseñó que la raíz de todo sufrimiento es el apego, no solo a lo que amamos, sino también al deseo de que las cosas sean diferentes a como son. El apego nace de la ilusión de permanencia, de creer que podemos aferrarnos a lo que inevitablemente va a cambiar. Nos apegamos a relaciones que ya nos duelen, a emociones que ya deberían haberse ido o a una versión del pasado que idealizamos, olvidando que todo está en constante transformación. Este tipo de apego es invisible porque está normalizado. Se disfraza de lo que merezco, de lo que necesito, de lo que no puedo perder. Pero lo que no vemos es que aferrarnos al sufrimiento solo prolonga la herida. Como alguien que sigue sosteniendo un vaso roto esperando que vuelva a ser entero, sin darse cuenta de que mientras más aprieta, más se corta. Soltar no significa abandonar ni olvidar. Soltar es reconocer que nada ni nadie puede darnos una paz duradera si no nace desde dentro. Es mirar con honestidad lo que sostenemos y preguntarnos, ¿esto me libera o me limita? ¿Esto nutre mi paz o alimenta mi ansiedad? La práctica budista propone el desapego consciente, observar nuestras emociones, nuestras resistencias y suavemente comenzar a liberarlas, no desde la fuerza, sino desde la comprensión. Porque cuando entendemos que el apego no es amor, sino miedo a perder, entonces empezamos a amar de verdad, sin condiciones, sin dependencia, sin dolor innecesario. Soltar el apego invisible es abrir espacio para lo nuevo. Es confiar en que al dejar ir no estamos perdiendo. Estamos regresando a lo que realmente somos: presencia, libertad, paz. Lección 2. Todo lo que surge desaparece. Hay una verdad que puede parecer dura al principio, pero que encierra una de las llaves más profundas para la libertad interior. Todo lo que nace en algún momento termina. Esta enseñanza de la impermanencia, conocida como anismo, no es una idea para temer, sino para despertar. Vivimos como si las cosas fueran a durar para siempre, como si las personas nunca fueran a cambiar, como si nuestros estados emocionales fueran eternos, como si el presente fuera una garantía. Pero todo cambia, todo. Y el sufrimiento muchas veces surge no por lo que cambia, sino por nuestra resistencia a que cambie. Buda no nos invitó a rechazar el cambio, sino a fluir con él, observar cómo una emoción intensa aparece. Alcanza su punto máximo y luego inevitablemente se disuelve. Como un pensamiento que parecía absoluto se debilita al pasar los minutos, como una herida que parecía eterna. Un día ya no duele tanto. Comprender esto es empezar a soltar no desde el miedo, sino desde la claridad. Un monje solía decir, ninguna tormenta dura para siempre, pero el árbol que se resiste al viento es el que más se rompe. En cambio, el bambú flexible y atento se inclina, pero no se quiebra. Así también es la mente cuando acepta la impermanencia. No niega el dolor, pero tampoco se encadena a él. Aceptar que todo lo que surge también desaparece, no nos vuelve fríos, nos vuelve sabios, nos enseña a vivir cada momento con mayor presencia, a valorar más lo que tenemos hoy, sin exigir que dure mañana, a mirar las emociones como visitantes, no como verdades permanentes, a soltar poco a poco el peso de querer controlar lo incontrolable. Cuando te permites ver la vida desde esta perspectiva, aparece una ligereza nueva. Ya no luchas por detener el río, simplemente aprendes a nadar en él. Y al hacerlo, descubres que la paz no está en evitar el cambio, sino en hacer las paces con él. Lección 3. Practica el silencio para soltar.
No siempre se necesita una respuesta. A veces el mayor acto de sabiduría es el silencio. En un mundo que nos exige reaccionar, explicar, justificar, callar, se ha vuelto un acto revolucionario y desde la mirada budista es también una medicina poderosa para liberar el ruido que habita dentro. El silencio no es solo la ausencia de palabras, es la pausa consciente entre un pensamiento y otro. Es el espacio donde la mente comienza a enfriarse, donde las emociones empiezan a mostrar su verdadera forma. Es en el silencio donde el desapego ocurre no por esfuerzo, sino por claridad. Porque cuando la mente deja de hablar, el corazón por fin puede escuchar. Se cuenta la historia de un rey atormentado por su agitación interna. Aunque lo tenía todo, sentía un vacío constante. Buscando respuestas, fue a ver a un monje que vivía en las montañas. El monje lo recibió con serenidad y le propuso un reto. 15 días en absoluto silencio. Nada de hablar, ni siquiera preguntas. Al principio, el rey se sintió atrapado. Su mente gritaba más que nunca. Pero con el paso de los días algo cambió. Lo que antes era una prisión se convirtió en refugio. Descubrió que debajo del bullicio había una calma antigua, una claridad que jamás había conocido. Y comprendió, no necesitaba más cosas ni más explicaciones, necesitaba menos ruido. El silencio permite que lo que es falso se disuelva y que lo que es verdadero emerja. Permite que la rabia pierda fuerza, que la tristeza se asiente, que el miedo se revele como un eco pasajero. Es una herramienta que no requiere nada externo, solo la decisión de parar, respirar, observar. Cuando practicamos el silencio, aunque sea por unos minutos al día, estamos diciendo al mundo y a nosotros mismos, no necesito responder a todo, no necesito retener nada. Estoy aquí presente y en esa presencia muchas veces lo que parecía insoportable comienza a aflojar. Soltar no siempre requiere palabras. A veces el mayor acto de liberación es cerrar los ojos, guardar silencio y simplemente estar con todo lo que somos, con todo lo que está. Lección 4. Cuida los pensamientos que alimentas. Todo lo que pensamos con el tiempo se convierte en la atmósfera que respiramos por dentro. Un pensamiento no es solo una idea pasajera, es una semilla. Y si no prestamos atención, podemos terminar cultivando un jardín lleno de espinas sin darnos cuenta. Buda decía que la mente es como un campo fértil, aquello que siembras, eso cosechas. Si alimentas constantemente pensamientos de rencor, miedo o culpa, no es sorpresa que te sientas agotado emocionalmente. En cambio, si cultivas comprensión, presencia y compasión, tu mundo interno se transforma, incluso si el mundo externo no cambia. El problema es que muchas veces no elegimos qué pensamos. Actuamos en automático, repetimos narrativas antiguas, como no soy suficiente, nunca cambiará. Siempre me pasa lo mismo. Estas frases no son inofensivas. Se convierten en raíces que nutren nuestra ansiedad, nuestro apego, nuestra tristeza silenciosa. La práctica budista nos invita a desarrollar un estado de observación profunda, a convertirnos en testigos de lo que ocurre en nuestra mente sin juicio. Pregúntate con honestidad, ¿este pensamiento me fortalece o me debilita? ¿Es una verdad o una costumbre mental? ¿Qué pasaría si lo dejo pasar como una nube en el cielo? Un monje comparó la mente con una taza de té. Si el agua está contaminada, no puedes beberla. Pero si limpias el recipiente y eliges con cuidado lo que viertes en él, cada sorbo se convierte en medicina. Así también es con los pensamientos. Cuanto más consciente eres de lo que entra, más libre te vuelves. No se trata de negar lo negativo, sino de no alimentarlo. Es normal tener pensamientos difíciles, pero lo importante es no darles hogar, no decorarlos, no quedarte a vivir en ellos. Con práctica puedes aprender a sembrar pensamientos que te devuelvan al presente, que te recuerden tu valor, que te ayuden a soltar con amabilidad, porque al final lo que alimentas en tu mente se convierte en la realidad que sientes en el corazón. Lección 5. Aceptar es el primer desapego. Hay dolores que se prolongan no por su intensidad, sino por nuestra resistencia a ellos. Lo que no aceptamos, lo arrastramos. Lo que negamos se intensifica y lo que intentamos controlar con fuerza termina controlándonos a nosotros. En el budismo aceptar no es resignarse, no es decir, así es la vida con desesperanza. Aceptar es mirar de frente lo que está, sin adornos ni excusas. Es dejar de pelear con la realidad y en su lugar ofrecerle un espacio para ser vista. Esa mirada sin lucha es el primer paso hacia el desapego verdadero. Muchos creen que aceptar significa rendirse, pero en verdad aceptar es un acto profundo de coraje. Significa permitirnos sentir lo que sentimos sin huir ni disfrazar. Reconocer que algo nos duele, que algo terminó, que algo ya no es como esperábamos. Y desde esa honestidad dejar que la transformación comience. Buda enseñó que el sufrimiento nace cuando nos resistimos a lo que ya es. Cuando decimos,
esto no debería estar pasando, creamos un conflicto interno. Pero cuando decimos, esto está ocurriendo y voy a respirar, con ello algo cambia. Ya no somos víctimas del momento. Somos conscientes en medio de él. La aceptación nos devuelve al presente y en el presente todo es más manejable porque no estamos cargando con el pasado ni anticipando el futuro. Estamos aquí con lo que hay, haciéndonos responsables de cómo respondemos a eso. Una mujer, tras perder a alguien querido, le preguntó a un maestro cómo dejar de sufrir. Él le dijo, ve y encuentra una casa donde nadie haya perdido a alguien. Ella recorrió muchas y en todas encontró historias de dolor. Entonces entendió, el sufrimiento es parte de la experiencia humana, pero la resistencia a él es opcional. Aceptar es abrir la mano que aprieta. Es dejar de tensar el cuerpo, la mente y el alma. Es reconocer que aunque no elegimos todo lo que nos pasa, sí podemos elegir cómo caminar con eso. Y al hacerlo, damos el primer paso para soltar, para sanar, para vivir con más verdad. Lección 6. Suelta el control y encuentra la paz. Intentar controlar todo es como querer detener el viento con las manos. Cuanto más lo intentas, más te frustras. Cuanto más aprietas, más te desgastas. Y cuando por fin te rindes, descubres que nunca fue tu tarea dominarlo, sino aprender a respirar en medio de su movimiento. La necesidad de control nace del miedo. Miedo a que algo salga mal, a que nos lastimen, a no saber qué viene después. Pero desde la sabiduría budista, ese miedo solo se disuelve cuando aceptamos una verdad inevitable. No podemos controlar todo lo que pasa, pero sí cómo elegimos vivir cada momento. Sufrimos porque creemos que el bienestar depende de tenerlo todo bajo control. Pero la paz no nace del control, sino de la confianza. Confianza en que cada experiencia trae consigo una lección. Confianza en que incluso cuando las cosas no salen como queremos, la vida sigue su curso. Confianza en que hay un ritmo mayor, invisible, pero real, guiando cada etapa. Un monje comparaba la vida con un río. Algunos intentan nadar contra la corriente, exhaustos, aferrándose a piedras. Otros flotan atentos, dejándose llevar sin rendirse. No se trata de pasividad, sino de sabiduría. Saber cuándo actuar y cuándo soltar, cuándo insistir y cuándo dejar ir. Soltar el control no es perder poder, es recuperar energía. Es dejar de invertir fuerza en lo que no depende de ti y enfocarte en lo que sí. Tus pensamientos, tus acciones, tu actitud frente a lo que ocurre. Es descubrir que incluso en medio del caos puedes habitar un espacio interno de calma. Una práctica simple pero poderosa es detenerse unos minutos al día, cerrar los ojos y repetir, hoy suelto lo que no puedo controlar. Hoy confío. No es magia, es entrenamiento mental. Y con el tiempo esta práctica transforma tu relación con la vida. Porque la verdadera paz no llega cuando todo está bajo control, llega cuando dejas de necesitarlo. Y al hacerlo, descubres que la vida fluye mejor cuando no la fuerzas, cuando la acompañas. Lección 7. Lo que no es tuyo no permanece. Hay personas, momentos, incluso partes de nosotros mismos que ya se han ido, pero seguimos aferrados a ellos como si aún vivieran dentro de nosotros. Nos cuesta aceptar que algunas cosas simplemente no están destinadas a quedarse, pero cuando por fin lo hacemos, algo se libera. En el camino budista se enseña que todo lo que es verdaderamente nuestro permanece sin esfuerzo. Lo que se fuerza, lo que se retiene con miedo, lo que se suplica que no se vaya, en realidad ya empezó a irse hace tiempo. Y eso no es un castigo, es una oportunidad de ver con claridad que sí tiene raíz en nuestra vida. Y que solo era una estación pasajera. Nos apegamos porque confundimos permanencia con valor. Creemos que si algo termina, entonces no valía. Pero en verdad algunas cosas solo vienen a enseñarnos algo, a mostrarnos una parte de nosotros, a abrir una puerta que de otro modo no habríamos cruzado. Y una vez que su misión se cumple, deben seguir su curso. Un maestro se solía decir, cuando sueltes lo que no es tuyo, dejarás de perder lo que realmente importa. Y tenía razón, porque cuando dejamos de sostener lo que se fue, nuestras manos quedan libres para recibir lo que sí quiere quedarse. Es doloroso ver cómo alguien se aleja, cómo un sueño se desvanece, cómo una versión antigua de nosotros mismos ya no encaja. Pero es más doloroso vivir una vida aferrada a lo que ya no vibra contigo. Lo que no es tuyo te pesa, te confunde, te desvía. Y soltarlo no es un rechazo, es un acto de amor propio. Cuando algo se aleje de tu vida, pregúntate, ¿me estaba reteniendo por necesidad o por verdad? ¿Quiero esto porque aún lo amo o porque temo el vacío que deja? Estas preguntas no son fáciles, pero son liberadoras. Y al final lo que se queda, lo que es verdaderamente tuyo, no se aferra, no duele, no exige, simplemente permanece, porque resuena con quien eres hoy, no con quien fuiste ayer. Lección 8.
Tu paz no se compra, se cultiva. La paz interior no es un regalo que alguien puede darte, ni un estado que aparece mágicamente cuando todo está en orden. Es una semilla, una práctica diaria, algo que se cultiva con paciencia, atención y compromiso contigo mismo. Muchas personas buscan paz en lugares donde solo hay distracción, compras, aplausos, validación externa, metas sin alma. Pero el budismo nos recuerda que la paz no está en lo que posees, sino en cómo habitas cada momento. No se trata de tener más, sino de estar más presente, más consciente, más libre por dentro. Así como un jardín necesita agua, sólido, constante para florecer, tu paz necesita hábitos que la nutran. Silencio, observación, compasión, desapego. No es suficiente desearla, es necesario trabajarla. Y aunque a veces parezca lejana, cada pequeño acto de cuidado interno cuenta. Un monje preguntó una vez, ¿cómo cultivas la paz? Y respondió, no reaccionando al primer impulso, escuchando antes de hablar, soltando lo que no puedo cambiar, respirando cuando quiero huir. Esos gestos simples, repetidos con amor, transforman la mente, aflojan el nudo interno, crean un espacio donde puedes descansar de ti mismo. La paz no es ausencia de problemas, es presencia en medio de ellos. Es saber que el mundo puede estar en caos, pero tú puedes ser un lugar de refugio para ti mismo. Y eso no se compra, se construye día tras día, elección tras elección. Tal vez al principio cueste. Tal vez tu mente aún esté llena de ruido, pero con cada práctica, por pequeña que parezca, algo empieza a cambiar. La reacción se convierte en respuesta, el juicio en comprensión, el miedo en silencio. Y en ese silencio nace la paz. Recuerda, no esperes a que todo esté perfecto para sentirte en calma. Empieza a construir esa calma ahora desde dentro, porque tu paz no depende del mundo, depende de ti. Soltar no es rendirse, es recordar que no todo lo que llega está destinado a quedarse, que no todo lo que duele merece quedarse en tu corazón y que soltar desde la conciencia, la compasión y la claridad no te debilita, te libera. A lo largo de este video recorrimos enseñanzas profundas del budismo que no solo explican el sufrimiento, sino que te dan herramientas reales para transformarlo. Y si llegaste hasta aquí, es porque dentro de ti ya existe una semilla de cambio, una voz que quiere dejar de cargar lo que ya no te pertenece, que anhela respirar sin tanto peso, que sabe en silencio que mereces vivir en paz. Hoy esa posibilidad está más cerca porque ya no necesitas perfección, ni garantías, ni certezas externas. Solo necesitas presencia, voluntad de mirar hacia adentro y el valor de empezar a soltar. De verdad, gracias por haber estado aquí. Si este mensaje tocó algo en tu corazón, regálale un me gusta a este video, suscríbete al canal y compártelo con alguien que también necesite soltar. Y cuéntame en los comentarios qué fue lo que más resonó contigo hoy, que para empezar a soltar para volver a tu paz, nos encontramos en el silencio y en el camino. Hasta el próximo video.